Fila 9 Live llega gracias al auspicio de... Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ya estamos una vez más en Fila 9 Live. Qué alegría poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo está, Roberto? Colega youtuber, yo sé que el Alfredo siempre se la goza cuando lo digo, así que lo digo para alegrarle a nuestro compañero Alfredo de aquí de Fila 9 Live. Encantado de estar una vez más acá con el programa para conversar hoy de un tema importante. En mitad de toda esta pandemia en el planeta entero, hay muchos negocios que están seriamente afectados, muchos negocios que están cerrando sus puertas forzosamente, producto de lo que ha ocurrido, pero hay que mirar hacia los otros y hay que evolucionar, hay que cambiar, hay que modificar y hay que tener olfato o aprender de quienes han tenido el olfato para poder marcar sendas de nuevos caminos a tomar. Totalmente. Hay muchas industrias que han sido impactadas, golpeadas, la gran mayoría, diría yo, durante esta temporada de confinamiento, de pandemia. Temporada que no se sabe cuándo tiene su final. Muchos la apuntan tal vez al momento en que se encuentre una vacuna, con buenas noticias que llevan en este momento desde Inglaterra, pero hasta que realmente la vacuna esté probada, testeada, esté en mercado y que llegue por estas latitudes, tomará un tiempo. Sin embargo, la dinámica y la economía están golpeadas y esa es una realidad con la que tenemos que vivir en este momento y por algún tiempo más. Uno de los especialistas de la Universidad de Harvard justamente esta mañana decía en una entrevista que nos preparemos porque este año al menos está jugado de esta manera. Aunque exista la vacuna creada ya, como lo hablaban desde la Universidad de Oxford, pero aunque existe en este momento donde estamos ya en el 7º mes del año, estamos con el año jugado hasta que se haga la producción, o sea, la producción masiva, se empiece el proceso de vacuna. Todo este proceso va a tomar un tiempo. Entonces, él decía, debemos mentalmente prepararnos a que así va a ser el 2020. Es decir, pensemos en el 21, en cómo vamos a enfrentar el 21. Y dentro de eso viene la parte de la salud, y por otro lado viene la parte, digamos, de la economía. Totalmente. Ahora, en estas épocas muchos negocios han nacido también, ¿no? Dentro del confinamiento el ecuatoriano es emprendedor por excelencia y varias iniciativas se han generado. Ahora, ¿cuáles de estas iniciativas van a perdurar en el tiempo? ¿Cuáles son temporales también? ¿Qué negocios son los que funcionan y tienen números favorables? Pues bueno, es parte de lo que conversaremos hoy con nuestra invitada, que es Pierangela Sierra, y es emprendedora y gerente general de Tipti, que es una plataforma exitosa en este momento en nuestro país. Así es que con ella vamos a conversar hoy en Fila 9 Live. Arrancamos de inmediato. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos de Fila 9 Live? Bienvenidos una vez más. Como siempre es un gusto poderlos acompañar y presentarles estos temas sumamente actuales. Hoy vamos a caminar por la línea del negocio. Vamos a ver cómo está esta realidad y en nuestro contexto, en este país también, comprendiendo que vivimos una situación atípica. En 2020 llegó la pandemia y muchos negocios, muchos emprendimientos han tenido que readaptarse, rediseñarse. Hoy vamos a conversar con Pierangela Sierra, ella es emprendedora y gerente general de Tipti, a quien le damos la bienvenida a Fila 9 Live. Qué gusto poder conversar contigo, Pierangela. Hola, buenas noches, Rodrigo. Para mí es un honor y un gusto también poder estar con ustedes esta noche. Bueno, y para nosotros el poder conversar un poco de lo que está ocurriendo concretamente en el caso de nuestro país. Hay muchas empresas que están atravesando un momento crítico en este momento, muchas industrias están atravesando un momento crítico y es un momento de cambio. Hoy se replantean las empresas y hablamos de esta famosa nueva realidad. ¿Hacia dónde van las nuevas empresas? ¿Hacia dónde van los nuevos emprendimientos? ¿O hacia dónde deberían ir, Pierangela? Mira, ciertamente han habido muchísima información internacional, local, y creo que todos desde nuestro campo de acción estamos viviendo diferentes realidades y también nos estamos dando cuenta de cómo se están
tangibilizando algunos negocios de manera sostenible en el tiempo y otros, pues lamentablemente, están sufriendo una situación bastante compleja. Y en ese sentido, pues todas las compañías relacionadas con la tecnología se han desarrollado muchísimo, tanto las convencionales como las nuevas empresas tipo Tesla, tipo empresas de e-commerce mismo, no solamente un Alibaba, un Amazon, sino otras que han venido desarrollándose en Europa, en Asia, y no es distante la misma situación en América y en Ecuador. Pero particularmente más allá del tema tecnológico, plataformas de e-commerce, que ciertamente de una u otra manera nos unen o nos ayudan a aliviar esta situación de tener que quedarnos en casa y poder solucionar situaciones rutinarias del día a día, servicios, reuniones, entrevistas como la que estamos haciendo ahora mismo, digamos, todas estas situaciones que nos han forzado a habituarnos y a desarrollar ese hábito mismo con la tecnología, sino que ciertamente creo que son todas aquellas las compañías que van a dar un servicio que mejore la calidad de vida de las personas, ¿no? Esas son las que creo yo son las que están hoy por hoy liderando de una u otra manera el positivismo en términos de movimientos de las compañías, sí, con un catalizador que es la tecnología, pero que ciertamente brindan algún tipo de servicio al ser humano. Eso es si te fijas, ¿no? Ahora, sin duda va por ahí el camino. De todo el mercado latinoamericano, el latinoamericano por naturaleza es emprendedor. Entonces, tu caso hoy mismo estás al frente de un emprendimiento muy exitoso en el país y en varios países, entiendo ya, de la región. Pero hoy, cuando una persona se junta con otra, vamos a emprender en algo y vimos hace poco en nuestro país, hace poco en relación de línea de tiempo, los food trucks, y todo el mundo se metió a hacer los food trucks. Y pronto hagamos un emprendimiento. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos un restaurante? No, nos ponemos... Hoy los emprendimientos, ¿qué nos ponemos? Que nos funcione dentro de esta nueva realidad, donde la gente aún no puede estar en este contacto cercano y que mantener este distanciamiento social, y que tener una serie de normas, espacios. Es decir, ok, atados a la tecnología, pero orientados hacia qué líneas, qué es lo que tú puedes avisorar desde tu lado. Pero como te digo, yo creo que son líneas relacionadas con servicios básicos y servicios también relacionados con temas emocionales o que nos permitan seguir con nuestro día a día. Lo que creo más importante ahí, Roberto, es que se haga un muy buen análisis del modelo de negocio, ¿no? A veces parece que es muy sencillo, y la verdad que se requiere más esfuerzo del que uno a veces piensa, ¿no? Lo que tú acabas de comentar, food truck. Ves que te pone un kiosco de, no sé, los hot dogs de la González y al siguiente día ya tienes como 3 kioscos y fracasan 3 y bueno, porque seguramente no hicieron un buen análisis y pareciera que solo poniéndose el kiosco eso va a dar resultados. Yo creo que ahí necesitamos de una u otra manera como ecuatorianos tener un poco más de análisis, un poco más de disciplina entre cómo funciona realmente un negocio como tal, ¿no? Buscar, hoy por hoy hay muchísimas fuentes de conocimiento o muchísimas personas que están ávidas de poder ayudar en ese sentido, ¿no? Las mismas empresas relacionadas a desarrollo de startups y de emprendimientos que tienen mucho coaching para poder ayudar a emprendedores a sacar esos reales negocios potenciales de futuro y que le puedan meter cabeza, y si obviamente no tienes esas habilidades o ese conocimiento, ¿cómo te ayudan a perfilar eso, no? Ahora, en el contexto global, muchas empresas, digo yo, que no estuvieron preparadas o que no estaban viviendo esa transformación digital, transformación que no empezó ahora, ¿verdad? Es una transformación digital que ya lleva años. Nosotros tal vez en fechas recientes hemos escuchado mucho ese término, pero la transformación digital ya se dio. En este momento estamos viviendo la era digital, ya estamos en la digitalización total. Quienes no estuvieron preparados han tenido que sufrir ese impacto, Pierangela, de el no tener lista tal vez su plataforma, el no haber estado preparados para este nuevo modelo de comercio, no a la nueva realidad, porque nadie podía medir lo que iba a suceder en un futuro próximo cercano, pero el no tener este antecedente, esa preparación, ¿de alguna forma ha sido un limitante, un freno en este momento? Yo creo que sí, ciertamente, porque fíjate, prácticamente hemos adelantado alrededor de unos 24 meses o 30 meses de adopción en términos tecnológicos. Es más o menos la métrica. Wow.
a nivel local y a nivel también internacional, más o menos va por ahí. Y es un poco lo que yo a veces digo, o sea, son muy buenas noticias, son muy buenos problemas, pero es como dar a luz en 2 meses, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces sí le tienes que meter el acelerador en muchos procesos, en muchos temas tecnológicos para poder hacer realmente frente de manera responsable a ese tipo de demanda. Entonces, si medianamente estabas listo o medianamente tenías la visión de que eso iba a pasar en los próximos 30 meses, eso requiere una serie de inversiones económicas y de gente que haga eso realidad, que te toca, como te digo, meterle el acelerador. Si además no tenías esa visión, o sea, teniéndola ya es muy complejo, pero si además no la tenías, pues obviamente tienes que comenzar a hacer ese primer borrador, buscar quién es, por dónde es, proveedores, entonces ciertamente pues va a causar una erosión mucho más rápida o va a ser mucho más agresivo el tomar ese cambio de manera positiva hacia adelante, ¿no? Porque ciertamente te va a causar un terremoto en esa empresa, en ese negocio, emprendimiento a nivel personal, profesional, como lo quieras visualizar, pues ciertamente te va a movilizar el piso fuertemente, ¿no? Porque claro, no se entiende tan solo como digitalización el hecho de subirse en una plataforma digital, sino es toda la empresa la que debe cambiar la concepción digital. Y eso viene desde la cabeza hasta el colaborador de primera línea. Exacto. Y como te digo, nosotros tal vez teníamos un buen Excel, un buen presupuesto de aquí a 5 años, porque es un modelo de negocio que hay que visualizarlo constantemente. Estábamos en un proceso de levantar capital, entonces ciertamente estaba muy organizado, pero aunque esté muy organizado, es traerse todo esto de forma agresiva 30 meses adelante para allá, cúmplale, y es gente, es todas las áreas que tienes que movilizar para hacer eso realidad. Entonces tal vez lo teníamos mapeado, pero igual es agresivo lo que tienes que hacer. Si no lo tienes mapeado es peor aún, ¿no? Me tengo que ir a una pausa, pero quiero dejar planteada la siguiente pregunta, es decir, ¿cómo funciona el nuevo encadenamiento de negocios? Hoy que estamos hablando de que tenemos que estar enganchados a lo digital. Estamos con plataformas mucho de entrega de productos finales, de servicios. ¿Cómo funciona el encadenamiento hoy de los nuevos negocios? ¿Quiénes son proveedores de quién y cómo se puede ir articulando? Porque al igual que las grandes plataformas como Amazon requieren de unos proveedores para surtir productos, ¿quiénes son esos surtidores? ¿Qué tipo de productos son los que tienen que generar, valga la redundancia, los productores, para que las plataformas puedan ser eficientes y llegar de mejor manera a los hogares? Regresamos con Piraña La Sierra conversando. Ella es gerente de Tipti y estamos conversando con ella en Fila 9 Live. Ya venimos. Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez. Ustedes también han de querer volver a ver a sus padres. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Muy bien, regresamos con más de Fila 9 Live. Estamos hablando con Piraña La Sierra. Ella es gerente de Tipti, una de las plataformas de las cuales mucho se habla hoy en nuestro país. Ya vamos a conversar justamente de eso en breve, pero habíamos dejado planteada esta pregunta. El encadenamiento productivo hoy, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está la cadena de los productores, porque se tienen que seguir produciendo productos, esos productos tienen que ser entregados, las plataformas van, los entregan, los llevan? ¿Cómo está esa línea dentro de este giro de negocio? A ver, mira, creo que eso ha sido uno de los componentes importantes justamente para ser mucho más eficiente o donde tenemos a veces oportunidades, ¿no? Lo que se conoce como el fulfillment, cómo realmente tú logras tener el 100% de ese fulfillment para que tú puedas llegar al consumidor de una manera apropiada.
Y depende mucho de las verticales que tú decidas trabajar, ¿no? En el caso de Tipti es muy focalizado al tema de supermercados, tiendas especializadas relacionadas con el tema de supermercados, mismo pueden ser delicatessen, asociados a poder solucionar este factor primario de tiempo para ti en los hogares. Sin embargo, puedes decidir, no sé, que sea ropa, puedes decidir que sea, como en el caso de otras empresas o plataformas, mensajería o comida preparada, y dependiendo de eso, pues tú vas a tener diferentes proveedores. Entonces, ¿cómo se está trabajando hoy en el caso de supermercados? Creo que el tema de proveedores, es decir, los proveedores primarios hacia los supermercados, sí sufrieron un montón de temas relacionados con el poder abastecer muy bien los supermercados en el momento entre marzo y abril, porque obviamente habían situaciones adversas como toques de queda, provincias cerradas, provincias abiertas, carreteras abiertas, cerradas. Entonces tú estabas acostumbrado a trabajar 12 horas en un supermercado operativamente, bajaste a 4, hay un tema de distanciamiento social, hay camiones que llegaban antes 2, 3 veces al día, hoy llegan o llegaban en marzo y abril una vez. Entonces, obviamente eso va a producir un quiebre de stock importante en algún momento, en alguna hora de algún producto, ¿no? Ciertamente, ¿no? Hay, no sé si ustedes se han fijado, sachets o temas más en términos de plásticos, tapitas, film, comienzan a desaparecer un poquito el mercado porque ya no llegan de los mercados donde normalmente Ecuador importaba, ¿no? Entonces comienzan a ver ahí algunos quiebres de stock, como dije anteriormente, pero yo creo que de manera general se logró a nivel nacional, todos los proveedores, todos los supermercados, ciertamente hubieron algunos productos que no estuvieron en el mercado, pero no se desabasteció el mercado, siempre hubo algún tipo de producto sustituto, lo cual es bastante bueno en este tipo de circunstancias. A veces el consumidor no lo entiende también, pero es buenísimo que al menos no haya habido desabastecimiento. Y yo te dijera que ya en mayo, junio y julio, ya ha sido mucho más regular. Nosotros ya estamos con un quiebre de stock de casi 10%, que ya comienza a ser buenísimo, de manera como un benchmark general. Eh, pero depende mucho de la industria. No sé cómo están zapatos, ropa. Seguramente habrán muchos almacenes que tienen mucho inventario, habrán otros que no tienen inventario. Habrán otros que ya no se van a hacer de inventario hasta salir del inventario actual, y eso ciertamente en el momento de entregas puede sufrir una serie de quiebres de stock, porque al no movilizarse mercaderías secundarias, digamos, no de primera necesidad, sino tal vez de segunda necesidad o de lujo, pues obviamente la preocupación de los comerciantes es poder salir de esas mercaderías antes de comprar otros inventarios. Entonces yo creo que en el tiempo van a haber ciertos quiebres de stock, no van a haber eventualmente cosas, zapatos, colores, tallas de algún tipo de, hasta que esto se vuelva a normalizar. Pero en el caso de supermercados yo creo que está bastante bien estabilizado. En el caso de restaurantes, aunque no es la vertical de Tippi, pues conocemos bastante cerca. Pues lamentablemente los restaurantes todavía no se han restablecido ni siquiera un 30% de su operatividad o de lo que necesitan para lograr su quiebre, su punto de equilibrio. Y en ese sentido, pues ya se está atendiendo a domicilio, pero también hay dificultad si tú te fijas, ¿no? A veces tú te metes en algún restaurante y no hay todo el menú, y bueno, ahí hay que ser un poquito paciente como consumidor. No puedes pedirle al comerciante que invierta en un nuevo inventario si todavía tiene que salir de otros menús, o hay menús más básicos, o hay menos gente. Entonces yo creo que vamos a tener que irnos adaptando. El que logremos un fulfillment al 100% va a ser muy complejo, será en algunas categorías, en otras no. Medicinas también, gracias a Dios, no ha habido un quiebre de stock en el país, que también es bastante loable. No se ha escuchado que no haya la medicina X y Z. Eso ha sido muy bueno. Seguramente todas las farmacéuticas y todos los productores nacionales e internacionales han actuado con bastante responsabilidad en ese sentido, porque pudo haber pasado. Entonces te dijera que estamos viviendo, yo a veces siento que hemos retrocedido como a los años 80 en algunas cosas, ¿no? Como que hay cositas que faltan, como que hay cositas que fallan, como que hay cosas que ya no van a ver, pero seguramente por ahí en unos 6, 8 meses, pues ojalá tengamos mejores noticias en ese fulfillment de las diferentes categorías. Claro, que es lo que esperamos todos, ¿no? Que las noticias alentadoras se vayan dando progresivamente. Sin embargo, de aquello, hay un tema, y yo considero esta variable, el temor también de la gente, más allá incluso de las propias
medidas de restricción por obvias razones que demandan las autoridades en este momento, pero es también el temor de la gente, ¿no?, a tomar un contacto directo con el comercio. Es decir, no estamos todavía en una situación, digo, ni económica por un lado, ni tampoco psicológica, para acudir directamente al comercio y lo que tú decías, tal vez llenar el restaurante en el aforo permitido en fechas actuales o disfrutar cómodamente de algún menú. Y también lo mismo sucede con los centros comerciales, lo mismo sucede con supermercados, por ejemplo. Hay el modelo de negocio, en tu caso en particular, por ejemplo, el que ustedes plantean, son negocios que se consolidaron durante esta época y son negocios que continuarán de la misma forma, ¿crees tú? ¿Cuál es la proyección que tienen en mente o cómo analizan su mercado en un futuro próximo cercano, luego de que pase, lógicamente, esta pandemia? Pierangela. Yo creo que hay diferentes realidades, ¿no? Hablando de la categoría donde nosotros estamos trabajando, fíjate, solamente en Quito han aparecido 30 compañías, digamos, que tratan de buscar competir en esa misma rama. Y la verdad que es bastante complejo. No te sé decir a ciencia cierta cuántas de estas compañías realmente van a poder subsistir, porque sí hay que invertir, cada cliente es una inversión que nos ha costado alrededor de unos 30 meses hacia atrás, ¿no? Y donde nosotros veíamos que esta adopción tecnológica venía en los próximos 5 años súper fuerte, y como dije anteriormente, lo que hicimos fue comernos 2 años y medio. La adelantamos en términos de adopción, pero ya hubo un trabajo previo. Yo te dijera que Tipti se terminó de consolidar, digamos, en términos de prueba de concepto y en términos de prueba de negocio sostenible en el tiempo, en diciembre del 2019. Es ahí donde se consolidó, y lo que hizo fue cosechar fuertemente esa adopción entre marzo y abril. Pero la consolidación en realidad fue antes, porque en estas épocas consolidarse es medio efímero, medio complejo. Y también tal vez algo que nosotros hicimos cuidadosamente fue que cuando comenzó en marzo la demanda tan alta, nosotros llegamos a tener hasta 6,000, 7,000 pedidos diarios. Y no pudimos abastecer esa demanda, tuvimos que cerrar alrededor de unos 15 días en el caso de Quito y 3 semanas en el caso de Guayaquil, para poder despachar esos pedidos entre marzo y abril y consolidar las estructuras que dije anteriormente para poder volver a servir en mayo, junio y julio. Y en ese sentido, nosotros fuimos creciendo con la demanda. Si nosotros tal vez nos dejábamos enamorar y coger y asumir esa demanda como quiera, tomando ahí cualquier gato loco que te reparta, tal vez podíamos hacerlo, pero hubiésemos erosionado el ADN del negocio, y creo que fue la mejor decisión que tomamos, porque fuimos creciendo con la demanda y llegamos a una demanda sostenible y consistente con el tiempo. Muchas veces me dicen, oye, un poco en línea con tu pregunta, ¿van a decrecer la demanda? Yo creo que Tipti no va a decrecer, porque la fuimos manejando de a poquito hasta que llegamos a la consolidación por ahí en mayo 20, mayo 30. Logramos ya volver a la entrega del mismo día de los pedidos, y en ese momento nos dimos cuenta que lo que fuimos es creciendo la demanda, no decreciendo, pero nuevamente porque cosechamos un esfuerzo de 30 meses hacia atrás. Seguramente estos negocios van a tener que ponerle un poquito ahí de capital, de ganas, de genio colectivo, en el sentido de poder capturar esos clientes, pero no sé si lo van a poder sostener, porque sí te cuesta invertir bastante en el tiempo, ¿no? Entonces sí, no sé qué tan viables sean ese tipo de negocios hoy, ¿no? Yo creo que van a madurarse y se van a, digamos, consolidar los que ya venían siendo parte de empujar el desarrollo de este ecosistema, ¿no? Por ahí tal vez hacia enero, cuando otra vez esté consolidado el hábito de consumo, porque necesitas mucho desarrollo, que se bajen, que usen, que metan tarjetas, o sea, necesitas tal vez eventualmente en enero, ¿no? Tal vez nos hace falta un marketplace tú mencionaste centros comerciales, un marketplace que nos permita el tema de ropa, centros comerciales, porque hay mucho todavía recelo de ir a los centros comerciales, ¿no? Entonces, hay recelo, hay sentimientos encontrados, ¿no? Hay tantas falta de equilibrio, o que se notan más en este tipo de situaciones, falta de equilibrio económico, donde también tú repiensas si de verdad necesitas ir o si de verdad necesitas comprar. Entonces, está entre el recelo y el que de verdad
necesito un nuevo par de zapatos, ¿será? ¿No será? O sea, comienza ya como a pensarlo, ¿no? Entonces creo que eso también va a limitar un poquito la movilizar la economía, ¿no? Ahora, lo que tú hablas es clave y en favor de quienes ven nuestro programa y hablan de los emprendimientos, que es el tema que nos reúne hoy. Tú lo dices muy claramente. Esto no es tema de ponerse un computador con el respeto a quienes empiezan sus emprendimientos de la manera más pequeña. Esto requiere un trabajo técnico mucho más allá de las ganas, requiere de un conocimiento de lo que hay atrás de un negocio, hacer un business plan correcto, planificado, estructurado en el tiempo para poder ir teniendo una línea de crecimiento. Yo he visto mucha gente que me ha contado, en la vida se imaginó hacer las compras del supermercado online. No tenemos esa costumbre, pero yo sí comparto eso, es decir, nos entró un acelerón, no sé si de 5, de 8 o de 10 años, al desarrollo, en el caso del territorio ecuatoriano, a acelerar un proceso que venía en el tiempo, pero tal vez no a esa velocidad. Ahora, un poco me respondí a esa pregunta, pero yo sí me quedo con la duda, ¿va a ser sostenible en el tiempo en esa línea de negocio o hacia dónde crees que va a ir creciendo? Hablamos un poco de los centros comerciales. ¿Qué líneas de negocio tú crees que son las de producto, perdón, las que se van a ir? ¿Qué categorías tendrían posibilidad de crecer en el tiempo? Yo creo que, o sea, el tema de ropas y centros comerciales ciertamente puede ser una oportunidad, pero que las que creo que se van a despertar, que tal vez no las teníamos planeadas o no son tan rápidas de verlas, es todo el tema, como te comenté antes, de servicios, ¿no? Seguros médicos, creo que es una necesidad importante que busquemos seguros médicos diferenciados, porque no todos podemos tomar el seguro médico más costoso, por ahí hay otros que nos pueden permitir o pueden permitir a ciertas familias tener algún tipo de alivio en ese sentido. Servicios, carros que te vengan a limpiar cosas, plomeros, o sea, todo tipo de servicio que sea, que tú necesites en tu casa, que te garanticen de alguna manera ese expertise, la seguridad de las personas que entran a tu hogar y la bioseguridad o el manejo de la bioseguridad de esas personas, ¿no? Porque ya ves que de repente no sé, se te inundó la casa, ¿a quién llamo? ¿Y a quién meto? Y antes era solamente a quién meto de que no me roben, ahora es a quién meto que no me que me contagie, claro. Entonces ahora está más complicado el tema y no quieres salir a buscar, quieres que vengan, que te garanticen. Entonces yo creo que el tema de servicios es algo que no está, o muy pocas personas lo están visualizando. Yo ya comienzo a escuchar, comienzo a ver el tema adulto mayor. Nosotros abrimos esa vertical porque nos golpearon mucho las puertas y la verdad hay gente ahí bien complicada, digamos, o más complicada que uno en el tema de quedarse en casa sin ayuda. O sea, hay gente sola, hay gente enferma, hay gente adulta que necesita más allá de que les lleves las compras, ¿no? Necesita conversar, necesita que le hagas bailar, necesita algunas otras cosas que también creo que pueden ser unas muy buenas líneas, fisioterapias, clases de cocina, pero ya un poco más dirigidas a temas de nutrición. Todo el tema de servicios yo creo que también puede ser una muy buena línea y esa sí es más fácil, fíjate. O sea, es más fácil de hacer un business plan. Porque cuando tú te tienes que montar el kiosquito del food truck o el kiosquito del hot dog o un tema de logístico como el de Tipti, es mucho más complejo que la plataforma, como tú acabas de mencionar, ¿no? Hay un tema, hay mucha gente detrás de eso, hay demasiada gente, hay demasiada operatividad y administración. Pero cuando tú tienes que dar una clase de baile, eventualmente sí es cuestión de un Zoom. O sea, me parece que para el tema, sí, un poquito en línea con lo que tú mencionabas, necesito emprender rápido, no tengo capital, ¿cómo me gano la vida y cómo lo hago rápido? Pues creo que eso sí te puede ayudar, ¿no? Entrenadores personales. Tal vez antes no te podías dar el lujo de contratar un entrenador personal, pero hoy tal vez ese entrenador personal puede multiplicar sus ingresos a través. No te cobro la mitad, te cobro la tercera parte, no sé, pero multiplico mis ingresos a través de temas tecnológicos. Esos sí son mucho más rápidos. Psicología, fisioterapia, enseñar a hacer masajes, enseñar a hacer 1000 cosas por Zoom. Creo que hay mucha gente que ahorita necesita reunirse, necesita practicar algo, aprender algo. O sea, definitivamente en ese sentido yo sí veo una oportunidad. Fíjate, ya ves que uno está conectado a un montón de WhatsApp de mamás, ¿no? Entonces todo el mundo está queriendo de 1000 cosas
y el otro día justo pasaron una señora que iba a dar un curso de estos vacacionales online para niños de 2 a 6 años. Entonces, ya habían pasado un montón de cursos. Y nadie, como que pasaron ese de 2 a 6 años y voló en 1 hora. Y yo dije, claro, pobres mamás van a estar desesperadas con esas criaturas encerradas. Entonces, claro, también hay targets más adultos que están desesperados con miedo, sin ver a sus familias o no tienen ya familia y desesperados de poder conversar, ¿no? Entonces sí creo que hay ese tipo de situaciones que sí se pueden dar rápidamente y no necesitas logística más allá de que seas un profesional en esa rama y lo puedas dar, ¿no? Totalmente lo que tú mencionas, Pierangela, inclusive hay varios estudios, ¿no? Hay periódicos en el mundo, revisaba de la BBC, por ejemplo, una publicación que hablaba al respecto de aquello, de los negocios que registraron cifras en positivo en esta época, y lo que tú mencionas, tal cual, este tipo de clases virtuales, de clases online, donde la gente busca capacitarse, nutrirse y entretenerse. La industria del entretenimiento todavía no toma un despegue en estas épocas y no avisora tampoco esa posibilidad. Yo no sé, es falta también, he conversado con varios especialistas en el tema, y unos dicen que puede ser un limitante la falta del contacto físico, el cual demanda mucho, particularmente el mercado latino. Pero también no hay posibilidades en este momento vigentes. Ahora, tal vez entrando un poquito más en la pregunta, de las líneas de negocio que ustedes han trabajado en este momento, y hablando particularmente de tu empresa, ¿ustedes piensan diversificar o especializarse y quedarse única y específicamente en ese mercado que tú acabas de decir y en ese nicho en particular? A ver, mira, nosotros siempre ya teníamos pensado el tema de diversificación, no hacia lo que es comida preparada ni mensajería, pero sí otras líneas que están relacionadas. Tipti nació como una solución de devolver ese tiempo para las personas que veían o que por sus responsabilidades, simplemente porque no les gustaba o lo que fuese, pues cierto tipo de situaciones relacionadas a supermercados y tiendas especializadas, papelerías, tiendas de regalos, floristerías, eh, que puedan ayudarles a esas personas a tener esos productos sin tener que ir a hacer ese trabajo, ¿no? El cruzar la ciudad, tengo un té a las 7 de la noche y estoy corriendo del trabajo y tengo que llevar un pastel, o sea, no va a haber forma que lo haga, un regalito. Entonces, en ese sentido, sí estamos ya abriendo todo lo que son delicatessens, carnicerías, marisquerías, pastelerías, regalos pequeños, electromenores que están más relacionados. Ves que toda la gente comenzó como que yo cocino, entonces están las gourmands, las que hacen Somos chefs en el encierro. Exacto. Entonces, más menores en ese sentido, y eso sí queremos seguir explorando en ese sentido. No vamos a hacer comida preparada ni tampoco vamos a hacer mensajería. Sí hemos abierto las puertas a algunos restaurantes porque también en este sentido estos restaurantes se han visto a crear otra línea que es el tema de congelados, que es más relacionado con delicatessen. Entonces tenemos un Sur, por ejemplo, o un Pavarotti que están con sus salsas, con su comida al vacío, congelada, cortes de carne, o sea, ya más relacionado a la parte de, como que fueran un delicatessen mismo, ¿no? Floristerías, estamos comenzando a meter también el tema de floristerías, y más que floristerías, pues también muchas florícolas se han visto bastante afectadas en este tiempo. Entonces también ahora estamos vendiendo los paquetes, los vouchers mismos de flores, ¿no? O macetitas, ves que a todo el mundo también le dio por los huertos, por las macetas, entonces ese tipo de cosas también estamos haciendo. Entonces vamos a abrir. Estamos abriendo, abrimos ya la semana pasada Tía, estamos reabriendo Coral, estamos abriendo otros supermercados. Lo que sí también hemos abierto fuertemente, además del portafolio, es zonas. Muchas personas nos decían, ¿por qué no vienen acá al sur, al norte? Bueno, entonces abrimos varias ciudades, hace 2 meses, Ambato, Manta y Puerto Viejo, y estamos abriendo varias zonas. Y la verdad, no es que no las queríamos abrir, lo que pasa es que cuando tienes una demanda tan grande tienes que primero cerrar ese hueco y después ir a los otros. Y estamos ya abriendo el sur desde la semana pasada, estuvimos en pruebas. Al norte ya estamos prácticamente atendiendo Carapungo, Carcelén Industrial, o sea, ya estamos prácticamente en todo el norte. Y estamos ahorita con el sur, y yo creo que por ahí en unos 2 meses más ya estamos cubriendo ciertas zonas residenciales del centro de Quito. Entonces ya estaríamos con Quito y bueno, y Guayaquil lo mismo.
Entonces también lo que hemos hecho es, porque hay mucha gente ahí, pues obviamente que también necesitaba el servicio, sino que lamentablemente no estábamos todavía, pero ya estamos prácticamente al 100%, al menos en las dos ciudades principales, ¿no? Pierangela, el tiempo es cruel con nosotros, tenemos que cerrar con Fila 9 Live. Yo te quiero agradecer muchísimo a ti el haber compartido con nosotros estas experiencias y esta visión. Felicitarte además porque lanzarse con un emprendimiento ya es duro de por sí, y alcanzar el éxito que están teniendo ustedes me llena de muchísima alegría ver cómo las empresas y los ecuatorianos siguen creyendo en el Ecuador y se sigue desarrollando y sigue evolucionando hacia un norte hoy muy tecnológico, muy avanzado, pero no por ello sustentado solamente en 2 computadoras, sino son muchas horas hombre las que están atrás de todo este proceso. Te felicito y te agradezco un montón el haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes, más bien a la orden siempre, y pues ojalá sigan utilizando Tipti y estamos a las órdenes para cualquier retroalimentación. Siempre queremos mejorar y servirles mejor. Gracias, Pierangela, por estar con nosotros hoy en Fila 9 Live. Muchas gracias. Chao. Gracias. Aún no hemos vuelto a la normalidad. No se confíen. Si van a salir, lleven siempre su mascarilla y úsenla bien. Yo soy parte de la población vulnerable y aún no me quiero despedir de mi familia. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias a Pierangela, quien ha estado con nosotros hoy aquí en Fila 9 Live y quien nos ha pintado un panorama, diría yo, bastante claro de las diferentes categorías que van a ir creciendo al paso del tiempo y que tienen que irse nutriendo y encadenando unas con otras a través de las plataformas digitales. Las plataformas digitales van mucho más allá de una computadora, van a través de generar un sistema que tenga un proceso de encadenamiento serio que pueda hacer que un negocio crezca sólido en el tiempo. Me quedo también con parte de lo que nos decía Pierangela y al respecto de los emprendimientos en épocas actuales. Si bien es cierto, el emprendedor hace el ejercicio de prueba-error, pero en esta época en particular hay que procurar ser mucho más asertivos incluso, para lo cual demanda cierto nivel adicional de preparación, no sé, tal vez de asesoría, de un estudio previo, para jugar las cartas de mejor manera y las más favorables tal vez hacia este emprendimiento, ¿no? Con la idea de que cada dólar que se va a invertir, hay que procurar tenerlo de vuelta. Me refiero a los negocios que se están creando en este momento y me pareció una óptica totalmente válida. No necesariamente copiar el negocio del vecino, por muy bueno que parezca, sino desarrollar un negocio que pueda resultar viable en épocas actuales. Y la recomendación, como siempre, armar un business plan que no va más allá en lo básico, sencillo y elemental, que en generar la idea del negocio, a dónde queremos llegar. Como digo yo, el que no sabe a dónde va, cualquier bus le sirve. Saber hacia dónde vamos, cuánto vamos a gastar, cuánto de nuestras horas diarias de nuestra vida le vamos a dedicar al negocio, escribirlo, armarse una tablita y con eso ya sabemos qué podemos hacer. Y como decía Pierangela, hay un montón de oportunidades, desde dar clases de baile, por vía Zoom, clases de artes marciales, cursos vacacionales, etcétera. Ideas ilimitadas. Y como tú bien lo decías, el ecuatoriano, el latino es emprendedor por naturaleza, así que ideas hay muchas, el tema es centrarnos y ponerlas en práctica. Sin lugar a dudas. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en el programa hoy y gracias también por sumarse. Entren a nuestra fanpage en Facebook, ahí nos encuentran como Fila 9 Live. También estamos en Twitter, en Instagram y alojamos todos los contenidos por si se perdieron alguna entrevista de verla en su estreno cada martes a las 20 horas, pues la pueden ver en nuestro canal de YouTube ya alojada. Es más, ahí están todos los videos de todas las entrevistas que hemos realizado en Fila 9 Live.
Queremos agradecer a quienes siguen también esta entrega a través de Radio Extrema 92.5 FM hacia el centro del territorio ecuatoriano. Si quieren escucharla también en cualquier parte del mundo, se bajan la app de Extrema y nos pueden escuchar en cualquier parte del planeta. Claro que sí, y un abrazo grande también a la gente de Diario La Hora, que retransmiten la señal, comparten la señal en sus plataformas digitales de Fila 9 Live. Nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado y será hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Fila 9 Live llegó gracias al auspicio de... Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com.